Como siempre, le damos con mucha alegría la bienvenida a la doctora Beatriz Literat, a cargo del Departamento de Sexología y Disfunciones Sexuales de Alitus Instituto Médico. Beatriz, nunca hablamos de esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar primero, acá hay mucho prejuicio, ¿no? ¿Hay más mujeres u hombres violentos? En general siempre se habla del hombre violento. Y se habla del hombre violento porque culturalmente las denuncias se hacen contra hombres violentos. Resulta hasta culturalmente difícil hacer la denuncia al revés, o sea, que un hombre haga una denuncia sobre una violencia femenina, pero existe. Lamentablemente no tenemos números, no hay estadísticas, pero que existe, existe. Y de hecho es bastante notorio, sobre todo ahora que hay gente que vive muchos años y que los grupos familiares sostienen las dos etapas extremas, la infancia, después está la gente de la edad media de la vida y los padres, que se sabe de violencia hacia personas mayores, por ejemplo, personas que dependen de los hijos. ¿Cómo se mantiene la violencia en una pareja? Porque uno podría decir, a mí, si yo soy objeto de violencia, la pareja se rompe. Sin embargo, surge en algún momento, porque uno quiere creer que cuando la pareja se está formando no sucede, en algún momento surge y también puede mantenerse en el tiempo. ¿Cómo puede suceder esto? Hay una situación que es la siguiente, o sea, fíjate que tradicionalmente cuando hay actos de violencia en una familia se hace la denuncia hacia la persona violenta y se hace el amparo de la víctima. La víctima es la que recibe teóricamente, que es objeto de esa violencia. Y hoy que particularmente queremos hablar de violencia femenina, no tenemos que olvidarnos de algo. La persona violenta a veces también puede definirse como víctima de sus propios impulsos. En general, lo que se sabe de las mujeres que son violentas, porque parecería una cosa muy contradictoria, una mujer que ejerce violencia hacia esa pareja que eligió en principio con tanto amor, o hacia los hijos que son toda su vida, o hacia sus propios padres. Estamos frente a una patología. Claro, son mujeres que han sido educadas y enseñadas en una línea en que su manera de expresión y su manera de protestar es ejerciendo violencia donde no puede entrar la palabra. Entonces, en vez de asertivamente decir que están disgustadas o que no aceptan una determinada situación, recurren al acto, al impulso, a arrojar cosas, a gritar, a pegar, a morder, a insultar. Portazos. Pero algo que leí en el informe y me impactó bastante es cuando una mujer utiliza el sexo, o mejor dicho, la negación del sexo a su pareja como una forma de violencia, cuando tampoco puede decir qué le pasa. Claro. O sea, no hace falta que esa mujer sea gritona o agresiva con sus hijos, puede haber una aparente armonía en esa casa y sin embargo mucha violencia. Vos estás hablando de la violencia de algo que me impactó sutil. En el informe que me dio la producción, ¿no? Claro, la violencia sutil, porque la violencia no necesariamente es como la describimos hace un minuto, sino también puede ser una violencia subliminal, o sea, los silencios, esa actitud de congelamiento emocional. Y por supuesto la negación de la sexualidad, porque no nos olvidemos que la sexualidad es de alguna manera la demostración de un apego, de un impulso amoroso, de un impulso cariñoso. Cuando una mujer está enojada, maneja la situación, claro, está mostrando, estoy protestando por algo que me niegan. A ver si te entiendo, si una mujer está enojada circunstancialmente un día, bueno, es muy normal que no tenga ganas, a pesar de que uno sabe de parejas que se reconcilian en el sexo y por ahí se llevan mal todo el tiempo. Pero vamos a un caso de una discusión de un día, que esa noche, bueno, esa mujer se da vuelta y se duerme o se hace la dormida, por decirte. Eso, bueno, pasa, pero el tema es cuando esto se prolonga en el tiempo, cuando es el sistema, en lugar de decir, es la manera. Es un lenguaje propio. Como podría ocurrir en el caso de la violencia masculina cuando se le niega a la mujer, por ejemplo, el dinero que necesita para la manutención del hogar o para determinadas cosas. Es un método de presión. Es un método de chantaje. ¿Es consciente una mujer de que puede llegar a ser violenta y que infringe violencia en los demás? Esa es una pregunta muy interesante, Silvina, porque a veces uno se pregunta cómo es posible que si la familia ve estas actitudes violentas de esta mujer hacia hijos, hacia padres, hacia su marido,
cómo nadie la detiene, cómo nadie la hace reflexionar y le dice, bueno, para la mano. A propósito, yo tengo una anécdota de una paciente de hospital, una señora de campo, prácticamente iletrada, que me contaba con mucho dolor que ella era violenta con sus propios hijos y que no podía parar. Y que cuando iba a pegarles, que incluso me decía que tenía el rebenque de los caballos y que le iba a pegar a los hijos cuando estaba en un momento de mucho enojo, y el marido, que era un hombre de las mismas características que ella, se acercaba despacito, le sacaba el rebenque de la mano, le agarraba las manos y le besaba y le decía, estas manitos se hicieron para acariciar. Ay, un genio, ¿no? Dice, un genio, un genio. Y uno se pregunta cómo es posible que esa genialidad no se pueda hacer extensiva a tantos y tantos otros casos, ¿no? Donde la respuesta hacia la violencia es más violencia. Claro, la propia... Claro. Lo que pasa es que a veces la familia que ha enseñado a esa mujer a Se lo ha responder de esa pasado. manera no se da cuenta de que hay otras formas de comunicación. ¿Tiene solución? Siempre que planteamos un problema como este nos preguntamos... Y sí, claro, es lo que queremos los médicos, ¿no? La reparación, la curación. La curación o la reparación estaría en la toma de conciencia y enseñarle a esta persona que es víctima de sus impulsos un modus operandi diferente. O sea, que ella aprenda a poner palabras y a expresar de otra manera, que no sea a través del acto violento, lo que ella está sintiendo. Como ella se enajena y tampoco puede comunicar lo que quiere en ese estado. No puede. Y además ella está creyendo que si lo dice, nadie le va a hacer caso, que no le van a dar bolilla. Que su palabra no tiene peso. Que no tiene peso. Hay países, en Estados Unidos, por ejemplo, existen los programas de control de la ira. Para personas que han cometido delitos públicos, alguien que se enoja en un colectivo o personas que incluso cometen delitos privados. Acá no existe eso. ¿Entonces puede tener alguna relación con la baja autoestima? ¿Que alguien tenga que gritar tan fuerte porque cree que su palabra no tiene peso? Yo creo que detrás de todo enojo y detrás de todo grito hay como un ser vulnerable que está diciendo, denme bolilla, préstenme atención. Claro. ¿Qué relación puede tener con todo esto la infidelidad? ¿Es primero la infidelidad y entonces viene la violencia? ¿O después de tanta violencia estás empujando al otro? Y están las dos cosas. En los medios vemos que normalmente cuando hay actos de infidelidad eso ocasiona violencia, a veces hasta la muerte. Hemos visto casos de esos. También muchas veces... Creo que acá hay una pregunta muy interesante de la producción que creo que es parte de lo que vos también pensás. ¿Cómo definimos infidelidad en los tiempos que corren? Bueno. No sé, doctor, ¿cómo definiría? Qué pregunta fácil, ¿no? Yo estaba escuchando porque está la violencia física, está la sutil, está el que agrede y está el agredido. Sí. El agredido muchas veces por falta de autoestima de él se deja agredir y la otra parte aprovecha eso que se deja porque puede avanzar. Ahora, el día que ese otro pone un límite, por ahí retrocede la otra. Es decir, depende, supongo, de las personalidades de cada parte en conflicto. Y eso lleva a que por ahí, cuando una mujer lo agrede mucho al hombre, lo desvaloriza y lo tiene mal, ese hombre por ahí encuentra otra parte afuera y ahí es donde viene la infidelidad, diríamos, de alguna forma reactiva al maltrato que recibe por parte de su pareja. Es decir, hay tantas situaciones y es complicado, pero lo importante yo creo que el victimario tome conciencia de que hay una agresión, porque si no toma conciencia o permite eso, la otra parte o sigue igual o se va a ir exacerbando. Y supongo que nada que ver también cuando se agrega el alcohol o las drogas o algo, lo cual todo eso se debe exacerbar muchísimo.